Hola compis, soy Kainite62 y esto es... Memorias de un friki. Pues ya estamos aquí, episodio 6. ¿Quién lo iba a decir? Episodio 6, ¿no os lo creéis? Yo tampoco me lo creo. Yo no pensaba que fuera a llegar al episodio 6, conociéndome como me conozco. Pero aquí estamos. Poquito a poquito hemos llegado al episodio 6. Y hoy vamos a hablar de otro de mis pilares fundamentales. De verdad es el del que más os voy a hablar posiblemente durante todo lo que dure mis memorias de un friki, que es de los juegos. No sé si sabéis lo que es una pared maestra. ¿Habéis oído alguna vez hablar de esto de que esta pared no la podéis tirar porque es una pared maestra? Si tiras la pared maestra se viene abajo la casa. Pues si mi friquismo es mi casa, mi pared maestra evidentemente son sobre todo los juegos. Podría a lo mejor no ser tan friki si no hubiera sido tan aficionado al cine o tan aficionado a los cómics, pero desde luego lo que me ha hecho friki por los cuatro costados ha sido los juegos. ¿Y qué empieza jugando un friki cuando es pequeño? Pues me imagino que lo que todos los niños. Al fin y al cabo, todos los niños, cada uno en su época determinada, juega los juegos que juegan los demás. Un niño no necesita muchas cosas para jugar. Un niño puede jugar él solo con sus amigos y a veces incluso sin amigos, con amigos imaginarios, simplemente con su entorno, jugando al escondite, como jugábamos mi primo y yo cuando íbamos al campo, que nos pegábamos unas partidas de escondite que podían durar horas, buscándonos por sitios impresionantes y muchas veces, habíamos acabado hasta perdidos. O jugando en casa de mi primo, como jugábamos al Capitán América y a la Pantera Negra. Él cogía una carpeta, ese era su escudo, y yo era súper ágil y delgadito y tal, y con el pelo rizado, que además quedaba muy bien para ser Pantera Negra, y era la Pantera Negra. Y nos enfrentábamos a los terribles enemigos como Cráneo Rojo, Ima y tal. Claro, ya por aquellos tiempos, al mismo que juegan los niños de ahora, sin tantos complementos como los de ahora, pero bueno, hacíamos lo que estaba en nuestras manos. Y luego estaban los juegos que iban a épocas, los juegos que íbamos jugando y que se han seguido jugando a través de los años y que son estacionales. Pues jugábamos a las canicas, jugábamos con los yoyos, jugábamos con las peonzas. Incluso hubo una época que salió una cosa que he tenido que mirar esta mañana cómo se llamaba, porque no me acordaba cómo se llamaba, que eran las bolas locas, que eran dos bolas, como una boleadora, dos bolas cogidas por unos hilos, que ibas haciendo golpear, y entonces en un momento determinado, cuando tenían la fuerza necesaria, las movías con más fuerza y golpeaban arriba y abajo. Yo con esto nunca he sido muy bueno. Con la peonza y con el yo-yo, lo justito. Con las canicas era bastante bueno. Yo lo del chiva, pie bueno y tute lo tenía controlado. Más de una vez he llegado tarde a la escuela por culpa de estar jugando a las canicas en un parque cercano que había de camino a la escuela. Luego, claro, estaban los juguetes tradicionales, o sea, los juguetes que nos regalaban. Yo me acuerdo que mi tío Pepito, que estaba en Alemania, me traía unos coches súper chulos. Yo tenía un Volkswagen a pilas, de estos que cuando chocan con los obstáculos van dando vueltas, con el motor que se iluminaba. Y un coche de carreras, un Fórmula 1 súper chulo también con pilas, con el mismo sistema, que cuando chocaba iba dando vueltas. Y los sobres sorpresa. Aquellos sobres sorpresa que costaban... Yo diría que cuando yo los compraba costaban 50 céntimos y te traían ejércitos de soldaditos con todas sus posiciones, cuerpo a tierra, agazapados con el fusil, incluso muertos o heridos, con los que montabas tus batallas por toda la casa, encima de la cama o encima de la alfombra. Y yo tenía un tesoro que era una nave, que era un Thunderbird 2 de la serie de marionetas Guardianes del Espacio, que hablaremos cuando hablemos de la televisión, hablaremos de Guardianes del Espacio. Yo tenía la maqueta del Thunderbird 2, uno verde con una parte de carga que salía, y de ahí salía lo que se cargaba. Y luego ya empezaban las cosas un poco más... juegos con tendencia más al friquismo. Recuerdo uno que tenía que se llamaba Rescate Espacial, que era en los tiempos del proyecto Apolo. Era una especie de tablero en el que se ponía lo que era la cápsula que caía cuando volvían los cohetes a la Tierra, la cápsula que caía al mar, con 3 astronautas que llevaban cada uno un imán pequeñito, y entonces había un helicóptero sostenido a una barra en medio que iba girando. Tú controlabas con unos mandos, entonces tenías que hacer que se parara en el sitio justo y descendiera, recogiera
al astronauta, lo levantara y lo llevara a una barca que había en otra parte del tablero. Lo soltara allí y volviera a recoger al otro astronauta, y así hasta conseguir rescatar los 3 astronautas. Un juego, uno de los primeros juegos del espacio que yo recuerdo haber jugado. Y también estaban las cartas. ¿Quién de mi generación no ha jugado a las 7 familias? Que era una especie de remigio, pero hecho ya especial para críos, con unas cartas que eran familias de distintos países. Por los esquimales, los indios, los tiroleses... ¿Españoles? Creo que había españoles, no me acuerdo. Los españoles, los mexicanos sí que estaban seguros. Estaban el padre, la madre, el niño y la niña, y el abuelo y la abuela. Y tenías que juntar las 6 cartas de la misma familia para poder ganar. En mi familia siempre ha sido muy tradicional el jugar a las cartas, a la baraja española. Mi abuelo jugaba mucho, mi abuelo era de los que echaba la partidita en el bar con el café, al tute o a la brisca. Yo aprendí a jugar de él. Mi madre también sabía jugar mucho a las cartas. Y mi tío Pepe era un profesional del tema. Mi tío Pepe dominaba un montón de juegos, que también nos enseñó, como también nos enseñó a jugar al remigio, nos enseñó a jugar al 7,5. Con dinero. 7,5, claro, si no se jugaba con dinero no tenía gracia. Y esto toca paréntesis para contaros batallita. Porque yo estudiaba por entonces en un colegio que había aquí delante, el Colegio San Javier, que era una planta baja de un edificio. No había GB todavía, las clases estaban divididas, o sea, los colegios estaban divididos en pequeños, medianos y mayores, y dentro de cada uno de estos había otro bloque de pequeños, medianos y mayores. Una profesora por cada grupo, a veces compartían los grupos, y ya está. O sea, no había libros de ficha, no había nada de esto, había unas enciclopedias de texto que lo llevaban todo, y de ahí para adelante. Bueno, una de las cosas que había era los puntos de mérito, que llamaban. O sea, cuando tú ibas haciendo cosas buenas durante las clases, cuando te sabías las lecciones, te comportabas bien, los profesores te iban dando puntos. Los puntos eran unos cartoncitos con unos valores, no me acuerdo, de cuánto a cuánto, de 10 a 250 quizás. Y el que al final de la semana tenía más puntos, le daban la medalla de honor. Entonces la medalla de honor era una medalla dorada que no me acuerdo que llevaba puesto, llevaba un lacito, la llevabas colgada en la bata durante toda la semana, hasta la semana siguiente en la que se elegía la nueva medalla de honor. Que si eras tú, pues te la quedabas tú, y si no, pues se la cedías al que venía detrás. Bueno, mi primo, que estudiaba en el mismo colegio que yo, siempre conseguía la medalla de honor. Era lo que por aquellos tiempos se llamaba un empollón. Yo era menos empollón, era más cabeza loca. Y entonces no la conseguía nunca. Una vez recuerdo haberla conseguido. Posiblemente la conseguí 1000 veces, pero yo recuerdo sobre todo de aquella vez. Me habían dado mi medalla de honor y yo la lucía todo chulo por el colegio. Y entonces, un día, no se puede llamar ni patio, porque aquello era una cosa muy pequeñita donde corríamos arriba y abajo en los recreos que teníamos, me pillaron a mí con varios amigos jugando a la brisca. Y jugando como un auténtico tahúr del momento, porque claro, yo de ver jugar a mi abuelo en el bar y de ver jugar a mi tío, me sabía todo el lenguaje, todo el... Pues canto las 40, arrastro, bastos, triunfos, de todo. Y las profesoras se quedaron asustadas de este niño, que entonces yo debía tener 6 o 7 años si llegaba, jugando de aquella manera. Y evidentemente me castigaron con 2 cosas. Poniéndome en la ventana con unas orejas de burro, que era un castigo muy humillante de la época, y lo que más me dolió, que fue quitándome mi medalla de honor antes de que pudiera acabar la semana y tenerla. Lamentable. En ese mismo colegio, en el Colegio San Javier, cayó en mis manos una cosa que era una cartilla escolar de ajedrez, culpable de el cariño y el amor que le cogía al ajedrez desde entonces, y que me acompañó durante bastante tiempo. Ahora mismo hace mucho tiempo que no juego, pero me sigue gustando mucho el ajedrez. En aquella cartilla te explicaba los principios básicos del ajedrez, cómo mover las piezas, las jugadas más sencillas y tal. Claro, yo no tenía ningún tablero de ajedrez por aquel entonces. ¿Sabéis cómo jugaba? Pues en las baldosas del suelo de casa, con mis juguetes, con mis caballos, mis indios y mis soldados y mis vaqueros, pues con eso me montaba yo mis partidas de ajedrez que jugaba conmigo mismo. Años después, mi primo primero le regalaron un tablero de ajedrez con fichas y jugábamos los dos. De crío siempre jugaba con él.
Y posteriormente a mí me regalaron el mismo ajedrez con las mismas figuras. Y luego teníamos uno pequeñito, de estos que se encajaban, de pivotitos, con agujeros en el tablero que se encajaban las fichas allí, que cuando íbamos en el coche al campo los fines de semana, pues mi primo y yo íbamos jugando dentro o jugábamos allí. Bastante más adelante empezamos a jugar al Monopoly, que ya fue un cambio, un juego de tablero, en el que había que desarrollar una cierta estrategia, que dependía mucho de la suerte, pero ya tenías que desarrollar ya un poco más de estrategia. Nos habíamos hecho partidas interminables en las que acabamos con todos los billetes que había en la caja y teníamos que hacer talones para poder tener más billetes y seguir jugando más tiempo. Y entonces llegó el Risk. El Risk ya era un juego de estrategia en el que controlabas ejércitos y los ibas moviendo, invadiendo países de uno a otro. Ya era un juego más friki. Ya empezó a sembrar la semillita de, oye, pues esto está bien, pues a lo mejor hay más cosas. Pues a lo mejor podríamos mirar a ver otros juegos así de este estilo. Y sí, esos juegos fueron llegando más adelante. Pero eso es otra historia que os contaré otro día que hablemos de juegos. Porque como ya os he dicho al principio, vamos a hablar muchas veces de juegos. Muchas. Hasta aquí lo que os quería contar hoy de juegos. Ahora ya sabéis lo que toca. Dadle al like si todavía no lo habéis dado, suscribiros si no estáis suscritos y compartidlo. Y comentad lo que queráis y preguntáis lo que queráis. Me encanta cuando me comentáis algo. Tengo muy poquitos comentarios todavía, pero los contesto siempre. Tanto aquí como en las redes sociales. Ya sabéis que por arriba podéis ver las redes sociales donde están. Nada más por hoy. Hasta el sábado que viene. Adiós. Madelman. ¿Vamos a rescatar el tesoro? ¡Vamos! Madelman. ¡Qué aventura con Madelman!